Hola a todos, sean bienvenidos a Cocina con Disha. Hoy vamos a hacer una fabulosa receta de empanadas fritas con pollo y con queso. La masa es un poco dulzona y nos vale para elaborar ambos tipos de relleno. Con respecto al relleno, eres libre de modificar, agregar o disminuir algunos tipos de ingredientes y de esta manera hacer las empanadas a tu gusto. Lo primero que vamos a hacer es preparar todos nuestros ingredientes. Vamos a hacer cocer una patata cortada en trozos pequeñitos junto con los guisantes y la reservamos para el final. Lavar y picar nuestras verduras, hacer cocer una pechuga de pollo y desmenuzarla. Una vez tengamos todo listo, ya podemos dar comienzo. Pondremos aceite de oliva en una sartén. Cuando el aceite esté caliente, añadiremos la cebolla que teníamos reservada, cortada en dados pequeñitos. Agregaremos un poco de sal. Transcurridos unos minutos, agregaremos el pimiento rojo que teníamos reservado y al igual que la cebolla se corta en dados pequeñitos. Pondremos una cuchara de margarina. Removeremos bien para que se integre en nuestro sofrito. Lo siguiente que haremos será añadir el pollo desmenuzado que teníamos preparado con anterioridad. Removemos muy bien y a continuación añadimos la pimienta y orégano. En cuestión de condimentos, puedes variar las cantidades y poner según tu gusto. Removemos bien para que se integre todo. Añadiremos caldo de pollo granulado instantáneo para que le dé más sabor a nuestro sofrito. Mezclamos muy bien para que los sabores se integren. Agregaremos los guisantes o las patatas y las uvas pasas que en un principio ya teníamos preparado y reservado. También añadiremos un poco del caldo en el cual cocinamos las pechugas. De esta manera el relleno de nuestras empanadas de pollo van a salirnos realmente fabulosas. Y por último, añadiremos el perejil. Vaciamos el sofrito en un recipiente y lo reservamos. Si lo dejaras de un día para otro, mucho mejor, ya que los sabores se concentran. Pondremos la harina en un recipiente. En esta ocasión he utilizado 700 gramos. Agregamos una cucharadita de sal, seguida de 2 cucharas de azúcar. Con la ayuda de una espátula, removeremos bien para que se integren nuestros ingredientes secos. Agregaremos el agua templada en pequeñas dosis. De esta manera nos aseguramos de no pasarnos y que la masa siempre salga perfecta. Incorporamos el aceite y continuamos con la espátula a remover para que se integre nuestra mezcla. Cuando ya no nos sea posible continuar el amasado con la espátula, con las manos muy limpias, procederemos a amasar con las manos. En una superficie limpia, espolvoreamos con harina y continuamos con el amasado. Amasaremos durante unos minutos hasta obtener el punto exacto de nuestra masa. Una masa muy suave, que no se pega y muy fácil de manejar. Así, mirad qué suavidad y qué bonita nos ha quedado. En esta ocasión no he pesado las bolitas. Como pueden observar, simplemente he cortado una porción y la he puesto en la palma de mi mano y he empezado a armar las bolitas. Y así con el resto. Retiro lo que sobra de la palma de mi mano, solo me dejo lo que me cabe en el puño, armo las bolitas y de esta manera me salen todas de un tamaño similar. Vamos a utilizar esta misma masa para hacer empanadas de queso y empanadas de pollo. Con la ayuda de un rodillo procederemos a estirar nuestra masa. Vamos a intentar darle la forma más circular posible. Es una masa, como pueden observar, muy manejable, no se pega, por lo tanto no tendrán ningún problema a la hora de estirarla. Una vez estirada la masa, procederemos a poner el queso. Luego cerraremos la empanada. Presionaremos muy bien los bordes, asegurándonos de sellarlo muy bien.
Quitaremos el exceso de masa que pueda tener para que a la hora de hacer el repulgue nos quede un borde muy bonito. De esta manera, arriba, abajo, se aprieta, arriba, abajo y se aprieta, hasta sellar el contorno de toda la empanada. De esta manera nos queda un borde muy bonito a la hora de presentar nuestras empanadas. Cuando llegues al final, presionas y hacia atrás. Ya está. Cuando el relleno para las empanadas de pollo haya enfriado, vamos a añadirle un par de huevos cocidos cortados en trozos pequeños. También vamos a agregar un poco de aceitunas cortadas en trozos pequeñitos y sin huesos. La cantidad dependerá del gusto de cada persona. Repetiremos la misma operación que hicimos con anterioridad a la hora de armar las empanadas de queso. Trataremos de darle la forma lo más circular posible a nuestra masa para poder colocar nuestro siguiente relleno. Repetiremos otra vez para quien no le haya quedado claro. Colocamos el relleno, cerramos la empanada, presionamos muy bien los bordes, quitamos el exceso que pueda haber, lo cual luego utilizaremos para hacer otras empanadas. Una vez terminamos de presionar, hacemos el repulgue. Hacia arriba se aprieta, arriba aprieta, arriba aprieta, hasta sellar todo el contorno. Una vez llegamos al final, simplemente presionaremos hacia la parte de abajo. Se presiona y abajo. Y ya está. Ahora procederemos a armar las empanadas de pollo. Utilizaremos la misma masa. El procedimiento es prácticamente igual. Damos la forma lo más circular posible a nuestra masa y con la ayuda de una cuchara colocamos el relleno. Lo siguiente que haremos será cerrar la empanada. Presionamos los bordes, quitamos el exceso que pueda tener, presionamos otra vez y hacemos el repulgue. Hacia arriba, abajo. Se presiona arriba, abajo, al igual que con las empanadas de queso. Hacemos el borde y una vez que lleguemos al final, presionamos y doblamos hacia la parte de abajo. Y ya está. Vamos a colocar bastante aceite en una sartén y una vez esté caliente freiremos las empanadas. Cuando estas tengan un aspecto dorado por ambas partes, será el momento ideal para retirarlas. Al momento de retirarlas, las colocaremos en una fuente sobre papel de cocina para que éste pueda absorber el exceso de aceite que pudieran tener. Y así hasta acabar con todas las empanadas. Si te ha gustado este vídeo, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a mi canal, para que de esta manera no te pierdas los nuevos lanzamientos. Y recuerda, activa la campanita. Como puedes observar, no solo salieron con un color y un aspecto bien bonito, en cuestión de sabor salieron fabulosas. Gracias por haberme acompañado en este nuevo video. Y recuerda, come rico sin dejar de comer sano. Bye y hasta la próxima receta.